Pero director, no le voy a decir nada porque estamos en el aire. Saludos, buenas tardes. Miren, yo vine hoy de azul. ¿Ustedes saben por qué? Para saludarles y decirle que hoy es martes de salud. La salud se toca con el tema a full, como dice Franklin Mirabal. A full como el Licey. Pero yo no meto la pelota porque aquí el tema de salud es para todos los fanáticos de todos los deportes, no es para los liceístas ni mucho menos. Martes tiene un nombre, Poder de la Salud. Ya esto no se va a llamar el Poder de la Tarde, el Poder de la Salud. ¿Y quién me acompaña? El doctor Alejandro Cambiaso, chico. ¿Cómo está usted, doctor? Los lunes Eduardo Quesada, los martes Alejandro Cambiaso y Pedro Ángel, que no sé, que parece que está de barajista. No, tengo un viaje en el interior, Pedro Ángel. Ah, no viene hoy. No, él hace sus excursiones wellness de vez en cuando. Pedro Ángel le gusta hacer, ¿cómo se llama eso? Un senderismo y ese tipo de cosas. Los miércoles están las muchachas, los jueves Gamal, que le deseamos su pronta recuperación, y los viernes Eugene Pérez, Pedro Pablo Fernández. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tenemos hoy martes de salud? Bueno, muy bien y muy contento. Ya últimamente el COVID no es tema de noticia. Ahora... Qué buen tema usted pone. Usted sabe que lo más difícil es ver a una gente con mascarilla, se ve como un extraterrestre. ¿Ya el COVID desapareció del país? Definitivamente no ha desaparecido. Hemos visto que en las últimas 4 semanas tenemos una tasa de positividad que ronda el 6.5%. El último boletín de salud pública que hay colgado en la página del Ministerio de Salud Pública reporta que se realizaron 2.962 pruebas, de las cuales apenas un número inferior a 300 salieron positivas. Pero lo más importante de esto es que persiste la tasa de letalidad siendo bastante baja, rondando por debajo ya de lo que es un 0.70%, o sea, un 0.60 y tanto por ciento. Pero sobre todo la ocupación hospitalaria, como podemos ver en camas COVID, alrededor de un 1.3%, en cuidado intensivo un 1.5%. Y oiga esta noticia, no tenemos ningún paciente con COVID en ventilación mecánica, lo que definitivamente es una muy buena noticia. En el último reporte tampoco vemos defunciones y vemos que las muertes acumuladas permanecen estáticas en un número de 4.384. O sea que estamos contentos que esa tasa de letalidad continúa bajando, al igual que una tasa de positividad estable con tendencia a la baja, y que tenemos suficientes camas COVID, o sea, un 99% de ellas disponibles. Definitivamente esto no debe de ser motivo de bajar la guardia. Estas medidas de prevención tienen que persistir, y sobre todo vimos que en el último reporte del Ministerio de Salud Pública se hablan de 15 casos de viruela símica, de viruela del mono. O sea que estos casos se han ido incrementando un poquito, aunque se encuentran bajo control. Bueno, yo voy a entrar a la viruela del mono, pero entonces, ¿puede decirse, doctor, que el COVID ya está bajo control en República Dominicana? Bueno, en este momento está bajo control por las efectivas campañas de vacunación, pero también por las medidas de bioseguridad, y porque una parte importante de la población también ha tenido COVID y ha tenido también su refuerzo inmunológico natural. Pero deben de persistir esas medidas de protección. ¿Cuáles deben persistir? ¿Cuáles medidas? Porque ya nadie se pone una mascarilla. Bueno, sobre todo el tema de lavarnos las manos, que es una práctica saludable. Pero no si solo, usted se lava las manos, no solo para el COVID, y no se pone la mascarilla, el COVID no entra por las manos, es por aquí. Definitivamente, pero en las manos nos podemos contaminar y se pueden también adquirir otro tipo de infecciones. Es un 50%. Bueno, pero lo que pasa es que estoy comenzando a decir las medidas y usted no me ha dado la oportunidad. Ok. Entonces, no, ya yo... Para mí, lo que yo quiero que me digan que ya el COVID desapareció. ¿No es así? Es así, claro. ¿A ustedes le dio el COVID a los 3? Sí, a mí sí. ¿Y a usted? Me dio el COVID. Okay. Las mascarillas son muy importantes y no podemos dejar de utilizar... Pero nadie aquí tiene mascarilla, doctor. Bueno, vuelvo
a lo mismo. Si me permite terminar la oración, don sí, Luisillo. porque usted quiere como mandarnos a poner mascarilla. No, eso no es verdad. Pues entonces hable todo lo que usted quiera. Las mascarillas hay que seguirlo utilizando, pero en los pacientes que tienen síntomas respiratorios. Ok. Si usted presenta tos, presenta fiebre, secreción nasal, pérdida del olfato o cualquier síntoma que pueda ser subjetivo, no solo de COVID, sino de cualquier infección de vías respiratorias, se ha adquirido una conciencia ciudadana ya, que la tenían muchos países, como usted que viaja mucho, ha visto en Japón, entre otros, que cuando la gente tiene su gripe, se protege y utiliza su mascarilla. Y eso es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido en cuanto al COVID. Y sobre todo las poblaciones que son de alto riesgo, hay muchas que todavía no tienen una tercera y mucho menos una cuarta dosis de refuerzo. Y eso debe de continuar. Sin embargo, hay que permanecer atentos porque la ciencia cambia mucho y las recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y en nuestro caso del Ministerio de Salud Pública, hay que darle seguimiento. Sobre todo, aprendimos también en el COVID que hay que buscar fuentes confiables a la hora de buscar información, porque había muchos fake news, muchas noticias sensacionalistas, o sea que siempre váyanse a buscar información en fuentes confiables. Y en el caso de la viruela del mono, ¿qué tenemos con eso? Bueno, vemos que en República Dominicana, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública y de Epidemiología, hay 15 casos, los últimos reportados estuvieron en Puerto Plata y en otras ciudades del interior, igual que en el Distrito Nacional, pero lo importante con esto también es permanecer atentos ante la presencia de fiebre o la presencia de rash y la presencia de lesiones en la piel, y en estos casos tenemos la bendición de que contamos con pruebas que nos permiten hacer este diagnóstico de forma oportuna, o sea que ante algunos de estos síntomas es importante que se dirija a su médico internista, a su médico familiar o su médico dermatólogo, y los principales laboratorios del país tienen pruebas para detectar la viruela del mono. ¿Es peligrosa la viruela del mono? Hemos visto, sobre todo en edades extremas, en niños o en pacientes adultos mayores o en pacientes inmunosuprimidos, que puede tender a haber complicaciones. Sin embargo, su rango de mortalidad no es tan amplio en individuos que se encuentren con un sistema inmune fortalecido y en edad joven. Mire lo que le voy a decir. En el caso de la viruela del mono, yo creo que también, por ser de un mono, por ser la viruela, la gente también se alarma más, pero está muy distante que la crisis sanitaria de la viruela del mono llegue al mínimo porcentaje de lo que fue el COVID. Entonces, el ciudadano hoy día se alarma de cualquier cosa, pero en el caso de la viruela del mono, a mí entenderé por eso que ustedes ven, que son como muchas peloticas, como cuando daba papera, cuando daba todas esas cosas de antes. Bueno, más bien las enfermedades exantemáticas, como la varicela, exacto, el sarampión. Cuando daba varicela y sarampión, que salía un salpullido y muchos pullitos, hay cosas. Pero le voy a decir algo. No son comparables una con otra. Bueno, lo que pasa es que al inicio de una potencial pandemia, cuando vemos que hay casos distribuidos en los diferentes países del mundo y cuando vemos que la viruela per se, sin hablar de viruela del mono, era una enfermedad que también desfiguraba y que en el mundo las mismas vacunas que se utilizan para la viruela se pueden utilizar para protegerse de esta enfermedad, pero los países más pudientes han acaparado estas vacunas y los países en vía de desarrollo tenemos poco acceso a ellas. También eso ha sido un tema. Bueno, lo que pasa es que evidentemente la desinformación también no ayuda en nada, ¿cierto? Definitivamente. Pero lo importante es... Para comenzar, ¿la viruela del mono es que vino de un mono? Bueno, inicialmente... ¿De dónde vino la viruela del mono? Se habla de que es una enfermedad zoonótica, o sea, transmitida de animales a personas, y por eso surge el nombre de viruela del mono. Sin embargo, vemos que es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Estaba muy vinculado a contacto íntimo, pero hoy día lo vemos no solamente lo vemos también tanto en personas heterosexuales como homosexuales. Está bien, mire, doctora, yo me declaro incompetente, yo soy un analfabeto de no entender eso. O sea, un mono, un ser humano, ¿cómo que transmite la viruela del mono? ¿Cómo que surge esto? ¿De dónde? Yo no tengo esa capacidad de entender esto. Yo sé que los amigos televidentes saben mucho de esto, pero perdonen mi ignorancia. ¿Cómo un mono le transmite al ser humano una viruela, ¿verdad? ¿Cómo que se llama?
Viruela. viruela del mono. Bueno, ¿Y cómo es esto, doctor? Con unas peloticas y una cosa. bueno, hay muchas enfermedades. Porque para eso, mire, la última vez que yo vi un mono fue cuando estaba el zoológico ahí donde está el Parque Iberoamericano, que había un mono muy indecente, Chita, ¿qué era que se llamaba? Buche, que orinaba a la gente. La última vez que yo vi un Hasta mono. fumaba. Hasta fumaba. O sea, en mi vida yo no sé dónde hay mono. ¿Y cómo se puede pegar la viruela del mono si aquí no hay mono? Bueno, porque es que las enfermedades zoonóticas o que se transmiten... Perdón, zoonóticas. ¿Qué es eso? Son enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos. Hay múltiples enfermedades que pueden producir... Por ejemplo, un chivo puede... Entonces, la viruela del chivo puede ser. Bueno, no hemos tenido un caso hasta ahora de enfermedades de ese tipo. Sin embargo, hay muchas enfermedades que la transmiten animales en República Dominicana. ¿Cómo cuáles? Vamos a empezar a poner ejemplos. Por ejemplo, en el caso de las palomas o en el caso también de los ratones, la leptospira, a través de la orina de los ratones, la que es una espiroqueta y que... ¿Una qué? Bueno, el tipo de bacteria es una espiroqueta, lo que O sea, la orina del ratón. del ratón tiene altas concentraciones de... ¿Y dónde diantre uno de la se junta leptospira, con una orina del ratón? de la leptospira interrogans, y así a través de la misma vía oral la adquirimos muy fácil, porque los ratones abundan en los almacenes, en los supermercados, a veces hacen pipí en enlatados que no son lavados de forma correcta, Wow. y al abrir esos enlatados y a caer esa tapita de la lata en contacto, ya sea con cualquier sopa o inclusive ketchup o salsa de tomate, entre otros que vienen en esas presentaciones, o tuna. ¿Y cuáles son las consecuencias del que tiene la leptospirosis? ¿Qué es lo que le da? La leptospirosis, en primer lugar, es una enfermedad que se parece mucho a otras enfermedades en su cuadro sintomatológico, por lo que siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales. Pero las características principales de la leptospirosis son fiebre, dolor muscular, dolor articular, en muchos casos ictericia, o sea, un tinte ictérico amarillento, como dice Juan Luis Guerra, le sube la bilirrubina. A muchos de esos casos, sobre todo, y una de las condiciones más temidas es el síndrome de Weil, que es cuando se produce una falla hepatorrenal, o sea, hígado-riñón, y puede esos pacientes llegar a dializarse e inclusive a tener fallo multisistémico, sepsis y morir. Pero al hablar de enfermedades que producen fiebre, dolores musculares, dolores articulares, dolores de cabeza, en un país como el nuestro pensamos en otras enfermedades endémicas con las cuales tenemos que hacer diagnóstico diferencial, como el caso del dengue, que también se transmite en este caso por un mosquito, por el mosquito Aedes aegypti, la hembra. ¿Y por qué la hembra? Mucha gente se pregunta. Bueno, porque son las que pican, porque requieren la sangre para alimentar a los huevos, que le permite su reproducción. Entonces, pero de igual forma hay otras enfermedades que vemos más en otros países como Haití, pero que también vemos en República Dominicana, como es el caso de la malaria, que también los pacientes pueden cursar con fiebre, dolores musculares, articulares y ese tinte ictérico. Entonces, por eso es importante a tiempo acudir al médico. Muchas de estas enfermedades bajan las plaquetas. Y las pruebas para detectarla y para aislar estos microorganismos a veces tardan hasta 5 días. Con el dengue hay que esperar hasta 5 días a veces para que la IgM, que es la prueba que me dice si tiene dengue actualmente, salga positiva. Y la IgG es la prueba que me habla de memoria inmunológica, si el paciente ya le dio dengue anteriormente. Pero hay distintos tipos de virus de dengue. Hay dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, siendo el número 2 el que tiene mayor tendencia a producir hemorragias. Se clasifica de diversas formas también. ¿A qué viene el comentario? Los dominicanos somos muy dados también a cuando viene un paciente y presenta una fiebre, a decirle simplemente, bueno, mira, toma agua, toma este o aquel medicamento. Pero es muy peligroso en las enfermedades, en muchas de las enfermedades virales, dar para bajar la fiebre, en algunas ocasiones, medicamentos que contengan aspirina. Porque se puede producir algunas complicaciones como el síndrome de Reyes, o favorecer que se produzcan sangrados, porque hay algunas de estas enfermedades que favorecen a que las plaquetas bajen en número
Y la aspirina es un antiagregante plaquetario. Si hay pocas plaquetas y por la función de la aspirina no se pueden adherir, si hay un trauma o cualquier condición, se produce un sangrado importante. Entonces, en caso de fiebre y de que estemos sospechando de una enfermedad de este tipo viral, es mejor utilizar acetaminofén, medidas para bajar la temperatura, como una hidratación abundante, pero sobre todo acudir a su médico para hacer las pruebas del lugar. Doctor, quiero hacerle algunas preguntas de estas, de consultas. ¿Por qué los médicos preguntan, y los muchachos también aquí, ¿no? Si la aspirina es buena para tomar? Me explico. Hay médicos que le dicen, tómate 2 aspirinas o una aspirina cada día. Hay otros médicos que dicen, tómate, y voy a decir el nombre, porque dime tú. Nosotros no tenemos anuncios de nada de eso, ni es que queremos tampoco. Digo, ojalá lleguen, pero no es el caso. Coralat 81 o 84, ¿de Coralat cuánto? 81. ¿Y por qué Coralat 81? Es que hay 80 Coralat. Bueno, hay distintas presentaciones de lo que es el Coralat ácido 81? de lo que es el ácido acetilsalicílico, que es lo que se conoce como acetilsalicílico. ¿Y qué es eso? Que es el nombre de la aspirina. Acetil salicílico. Exacto. ¿Y por qué es 81? Porque hubo 80 intentos fallidos. No, hay distintas presentaciones. La dosis tradicional era 325 miligramos. ¿Cuánto? 325 miligramos. Sí, pero ¿por qué es 81? Sin embargo, nos dimos cuenta en base a la experiencia de que en algunos pacientes esto le ocasionaba irritación en el estómago y que la dosis de anticoagulación o de antiagregación plaquetaria más baja podía hacer el mismo efecto sin los efectos gastrointestinales y sin otros efectos indeseados. Entonces se pasaron de 325 a dosis un poquito más baja, de 125, a dosis un poco más baja, como de 81 miligramos. ¿Por qué se les recomienda a muchos pacientes utilizar aspirina? En primer lugar, usted tiene que saber si el paciente es alérgico o no a la aspirina, como punto número 1. O sea que no debe de ser una recomendación. ¿Hay pacientes que no toleran la aspirina? No solamente hay pacientes que no toleran, porque una cosa es la intolerancia y otra cosa es la alergia. Y otra cosa son las reacciones adversas que pueden producir como gastritis, úlcera péptica, entre otros. Cuando hablamos de intolerancia versus alergia, una alergia me produce una reacción rápida de picor, enrojecimiento, hinchazón, edema, dificultad respiratoria. Pero en el caso de una intolerancia, hay alimentos que le pueden producir síntomas de intolerancia pasando días. Y en el caso de cuando hablamos de una reacción adversa, es que algunos pacientes que tienen más susceptibilidad a desarrollar úlcera péptica o gastritis, pueden ser irritantes gástricos que promuevan este tipo de condiciones. ¿La aspirina es un nombre genérico o un nombre comercial? La aspirina es un nombre genérico, pero su nombre científico es el ácido acetilsalicílico. Y hay varias compañías que producen aspirina. Definitivamente, las más grandes farmacéuticas del mundo. Por Siendo ejemplo, la primera. la de Bayer, ¿cómo se llama? Bueno, yo creo que Bayer fue una de las primeras compañías. Se llama. Es difícil de recordar el nombre de la de Bayer. Se llama aspirina Bayer. Y si es Bayer, tiene que ser bueno. Dígame otras aspirinas, a ver. Por ejemplo, acetaminofén, ¿qué es eso? Bueno, el acetaminofén no es aspirina. Es un Acuérdese que yo soy de Baní, doctor, que yo no sé. El acetaminofén es un antipirético, o sea, Antipirético. que me ayuda a bajar la fiebre, pero también tiene un efecto analgésico que me ayuda a disminuir el dolor. Y se utiliza en pacientes que son precisamente alérgicos a la aspirina. La acetaminofén es diferente a la aspirina. Es diferente. Por eso los pacientes que son alérgicos a la aspirina pueden utilizar. Yo creía que la aspirina y acetaminofén era lo mismo. No, lo que es lo mismo es el acetaminofén y el paracetamol. Paracetamol. El acetaminofén y el paracetamol sí es lo mismo. El paracetamol. Bueno, el acetaminofén es lo mismo. O sea, un momentico, doctor. Es que usted me lleva muy rápido. El doctor habla como que uno sabe de eso. Paracetamol y acetaminofén, ya me lo sé, son lo mismo. ¿Quién hace el acetaminofén? Bueno, distintas compañías, al igual que el paracetamol. Ok. Entonces, la aspirina es otra cosa. Sí, la aspirina es otra cosa. Y un dato importante para que la población general conozca, ya que estamos entrando en los detalles como más básicos posible de la farmacología. Estamos en detalles farmacéuticos. Farmacológicos. Farmacológico es. Sí. No se puede decir farmacéutico. Bueno, pudiera decirse farmacéutico, pero está más vinculado al dispendio de medicamentos. Y ¿Qué es ahora farmacológico? estamos hablando de farmacología, estamos hablando también de las sustancias activas y los principios que componen los medicamentos. El doctor sabe un poco de todo, ¿eh?
Entonces, farmacológico. Dígame de la acetaminofén y la... Y paracetamol. Bueno, dijimos Paracetamol. que son lo mismo y que se utilizan para bajar la fiebre, para dolores y son ideales para pacientes que... Pero cuando a mí me da fiebre o me va a dar fiebre, la señora mía me dice, tómate un Argo. ¿Qué es un Argo? Espérate. Y se utiliza también para los dolores de cabeza y sobre todo para pacientes también que son alérgicos a la aspirina y para pacientes que cursan con procesos virales. Nos vamos más por acetaminofén que por aspirina. Ahora, el algo, lo que tú me preguntas ahora, Sí. es el nombre comercial De gripe. de un antigripal que contiene acetaminofén, Exacto. pero también contiene un antialérgico. Entonces Es tiene- bueno el Argo. y se utiliza con una posología, que es el término que quiere decir la frecuencia que uno utiliza los medicamentos cada 12 horas. Posología. Posología. Ese es el término que se refiere a la cantidad de veces en el día que utilizas una medicación. No, espera un momentico. O sea, la posología es la cantidad de veces. Sí, y también la cantidad de miligramos. Y y la vía de administración, ya sea una vía oral o hay medicamentos que son sublinguales, intramusculares, Bajo la lengua. endovenosos Sí. e inclusive en formato de supositorio. Doctor, la señora mía que es una científica, ¿no? Cuando me duele algo me dice, tómate un doloneurobión. ¿Qué es eso? Bueno, el doloneurobión, estamos duros con el tema de la promoción de las casas farmacéuticas europeas, entonces. ¿Y de quién? Porque yo qué sé. ¿Y de quién es el doloneurobión? Nos vamos por ahí también, por Bayer. Es de Bayer. Entonces, bueno, Pero Bayer no paga nada aquí, yo lo estoy promocionando. Si es Bayer, tiene que ser bueno. Pero perdón, doloneurobión es de Bayer. sí, y lo que contiene es básicamente un antiinflamatorio, diclofenaco y también complejo Oye, B, la mezcla de diclofenaco y complejo B, que es interesante y que es importante que se lleve del día de hoy la población en sentido general. Los antiinflamatorios no esteroideos, que son, por ejemplo, el diclofenac, el ibuprofen, el naproxeno, entre otros, son compuestos derivados de la aspirina. Entonces, aquel que es alérgico a la aspirina no puede utilizar estos compuestos. Puede utilizar el acetaminofén o el paracetamol, pero aquellos pacientes que son alérgicos a la aspirina no pueden utilizar antiinflamatorios no esteroides. Y aquellos pacientes que cursan con gastritis, úlceras, etcétera, tienen que utilizar protectores gástricos también para evitar los efectos indeseados gastrolesivos de estos medicamentos. Pero el doloneurobión es bueno. Es un medicamento muy bueno porque tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio, pero también relajante muscular por su composición con complejo B12. Póngame los teléfonos que los televidentes puedan preguntar cualquier detalle médico, ¿no? Y que no sea solamente yo, director, póngase en eso. Míralo ahí, el doloneurobión. Póngalo porque al final del día esto no tiene... Sí, pero póngalo ahí que lo vi, que lo puso ahí, porque esto parece a lo loco, pero no a lo loco. Y además no le estamos haciendo promoción a nadie. Esas compañías son las más malas del mundo porque no hacen ninguna publicidad. Alivio del dolor e inflamación. Eso es doloneurobión. ¿Usted tiene una pregunta? ¿Y la Sumigran? Bueno, el Sumigran... ¿Qué es la Sumigran? El Sumigran es un medicamento que se utiliza para la migraña y para la cefalea para la migraña. migrañosa y que viene en distintas presentaciones. Cefalea y dolor de cabeza. Sí, cefalea es dolor de cabeza. También tiene un Sumigran Plus que en adición a los componentes del Sumigran tradicional tiene cafeína que ayuda también a disminuir la migraña. Tenemos una primera llamada, su pregunta por favor. Adelante. Suéltala, Quinín. Buenas, Buenas. yo quería hacer una pregunta. Hágala. Yo tuve una caída, soy una señora Rosita. Tuve una caída y fui a un ortopeda y me indicaron una serie de medicamentos. Un hijo mío me toma doloneurobión XR, que es excelente para los dolores. Yo llevé el tratamiento de mi médico, ya estoy mejor, yo estoy llevando terapia, ahora me suele dar dolorcito. ¿Usted cree que debo tomar unos cuantos doloneurobión, doctor? Ok. Bueno, Buenas tardes. buenas Un tardes. segundo, doctor. Otra llamada que está ahí para que conteste de 2 y 3. Saludos, buenas tardes. Dale. Sí. Adelante. Bueno, doctor, Él escucha, diga.
Le habla el doctor Mejía ahora, pero diga. Sí. Adelante. Yo tengo, a veces con cualquier golpe, cualquier roce con un objeto, se me pone en los dos brazos una comezón que me arrastra y me hace un gran escozor, y a veces me he hecho por mesana y para que, o sea, y yo quiero saber qué es eso y qué debo hacer para que eso se elimine. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, sobre el doloneurobión XR, XR se refiere a liberación prolongada. Entonces, en ese caso, es una pastilla que se utiliza solamente una vez al día. Eso es importante. Generalmente se indica por un espacio de 7 días. La puede usar por hasta 10 días. Si ya lo ha utilizado por más de 10 días, yo le recomiendo de que nuevamente se evalúe con su médico para determinar si va a requerir otro tipo de medicación. Con respecto al televidente que llama y nos explica que a veces cuando roza su piel se le producen laceraciones en la piel o escozor, entre otras, lo ideal sería una consulta dermatológica. Sin embargo, hay muchos casos de pacientes que producen dermatitis por contacto, o sea, inflamación, alergia producida al contacto con algunos objetos que pueden ser diversos. Entonces, por eso es importante también realizarse pruebas alérgicas. Bueno, doctor, Teo Genao, de los productores de aquí, dice que sufre de la vista, que si se puede echar algunas gotas, que si hay algún medicamento para los ojos, que Teo no ve bien, Teo tiene problemas como que se le nubla la vista o algo así, que si hay algunas gotas o algo. No es recomendable utilizar gotas oftalmológicas a menos que usted sienta resequedad ocular. En el caso de la resequedad ocular, lo ideal es que tome mucha agua, que se hidrate bien y pueda utilizar lágrimas artificiales. Sin embargo, si tiene un trastorno visual, es importante de que vaya al oftalmólogo, de que se le realicen las pruebas del lugar para saber ante qué estamos. Por lo que le recomendaría, si tiene resequedad ocular, aumentar su hidratación, puede utilizar lágrimas artificiales, pero ante cualquier otra condición que vaya y se realice una evaluación oftalmológica. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son, cuál es el medicamento que más se vende en el mundo? El más popular, el más vendible. Bueno, la aspirina. La aspirina. Es uno de ellos. El acetaminofén. ¿Pero la aspirina es genérico? El acetaminofén también. Bueno, pero sus componentes. Y para ello nos vamos a algunas recomendaciones sencillas. En primer lugar, una de las principales causas o motivos de consulta, por la razón por la cual los pacientes van al médico, es el dolor de espalda. Y muchos de los dolores de espalda se les recomiendan utilizar antiinflamatorios. Pero también, entre otros, pero también la aspirina se utiliza no solo de forma correctiva, sino de forma preventiva. O sea, vemos, por ejemplo, las estadísticas dominicanas, donde hay un 68% de la población que está en sobrepeso, un 33% que es diabético, un 9% que es un 13% que es diabético, un 9% que es prediabético, un 33% que es hipertenso. Entonces, muchos de estos pacientes que tienen síndrome metabólico o que son hipertensos o que son diabéticos o que tienen insuficiencia vascular periférica, se le utiliza como recomendación preventiva el que tomen aspirina. Entonces eso favorece, como son las enfermedades más comunes del mundo, las crónicas no transmisibles, a la utilización de este tipo de fármacos. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa, porque vamos a ir a unos comerciales. En el segmento que viene vamos a seguir con esto, con los medicamentos más famosos. Ya tenemos nuestro invitado del día, pero en el próximo segmento quiero hablar del segundo Congreso Seminario de Salud Digital, que fue celebrado la semana pasada con muchísimo éxito, precisamente el pasado martes, en el Hotel Intercontinental. Tenemos unas imágenes, yo quiero que usted me hable de eso, de ese congreso importantísimo del conferencista, los conferencistas, qué se gana con ese congreso de salud digital. Y vamos a seguir preguntando de algunos medicamentos los más usuables. Yo les voy a presentar 5 enfermedades comunes y usuales para ver cuál es lo que se debe tomar. Estamos en consulta gratis con el doctor Alejandro Cambiaso. ¿Y a quién tenemos de invitado hoy?
Bueno, en el día de hoy tenemos al doctor Héctor José López Esteves, quien es ortopeda, cirujano ortopédico traumatológico, que también se ha subespecializado en miembros inferiores y en temas vinculados a la gestión hospitalaria. Vamos a hablar de temas súper interesantes como de traumas, qué hacer ante un accidente, las lesiones más comunes ortopédicas, los esguinces, los dolores de espalda, entre otros, por lo que queremos que sea un segmento muy interactivo donde todos puedan llamar y preguntar sobre cualquier condición ortopédica, reumatológica o de medicina física que presente, donde va a tener consultas gratuitas con el doctor Héctor José López Esteves. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Esto es El Poder de la Tarde, El Poder de la Salud.